de la célula, la maquinaria natural de la célula de reparación, para que ahí inserte lo que yo quiera. Entonces logro cortar e insertar lo que yo quiera en una cierta región. Estas mujeres lo propusieron y bueno, otros investigadores lograron llevarlo a la práctica con ratones y patentaron. Ahora hay todo un asunto de patentes en relación a esta técnica. Es una técnica, lo sorprendente es que la cadena palindrómica que va acoplada a la proteína Cas es reconocida perfecta. O sea, con todos sus bases, con todos sus nucleótidos, exactamente esa cadena. Entonces tenemos una técnica de alta precisión que corta exactamente donde yo quiero. Cuando las técnicas normales de cortado de ADN son más imprecisas. Te cortan el ADN, pero a veces aciertan, a veces no, a veces te van un poquito más para acá, a veces un poquito más para allá. Esta nueva técnica te corta exactamente donde tú quieres. Y eso es una enorme ventaja desde el punto de vista de la ingeniería genética. Entonces ahora mismo podemos hacer una ingeniería genética de precisión y podemos, por ejemplo, pues, atacar a virus y reconocer un virus muy concreto, el virus del SIDA o el que sea, y romper el ADN en el sitio adecuado para garantizar que ya no se va a poder replicar dentro de la célula. Podemos ir, porque el virus lo puedes romper en diferentes lugares, ya sabíamos romperlo en diferentes lugares, pero muchos de esos cortes no dañaban al virus. El virus podía sobrevivir a ese corte. Ahora podemos darle el corte, digamos que como el corte final que mata al virus, ¿no? Y podemos editar el ADN de niños pequeños, en inseminación artificial, podemos alterar el ADN del futuro humano, lo podemos alterar y quitarle ciertas cosas. Sí. Y podemos ir a teofijo y quitarle enfermedades de origen genético, mejorar ciertas características, podemos cambiar el color de los ojos, podemos hacer muchas cosas. Eso, sin embargo, ya entraría en el tema ético. Claro, el gran problema de este tipo de técnica es que es muy poderosa, pero éticamente en humanos no debería usarse, porque se podría usar para desarrollar los humanos que tuvieran mucho dinero y pudieran permitirse seleccionar propiedades de sus hijos, pues podrían tener ventaja respecto a otros humanos. Entonces nos lleva a toda una serie de cuestiones éticas, ¿no? Ahora mismo Carpentier tiene una charla TEDx en internet, la podéis sacar por YouTube, en la que comentaba el tema de los problemas éticos, ¿no? Son unos 20 minutos, te cuenta un poco cómo funciona la técnica, unos dibujitos, etc. Y después te dice que el gran problema ahora mismo es el problema ético, y que debería la investigación en este campo con humanos y con mamíferos tranquilizarse, estar en plan relax. Sí. Si tú eres mal hablado y mal pensado, dirás que es por el tema de la patente. Están en una guerra de patentes, a ver quién se lleva la patente, y ahí hay miles de millones de dólares. Entonces, cuanto más se retrase la técnica, menos posibilidades hay que avance la técnica hasta el punto de que ya la patente sobre esta técnica concreta no sea la válida. Ya hay variantes de la técnica CRISPR. Hay mucha gente trabajando en eso. En España hay 10 o 12 grupos investigando un CRISPR-Cas. Pues ya hay variantes de CRISPR-Cas. Entonces, puede que por el rollo de la patente, la lucha en tribunales, ahora mismo están en tribunales, hay un juez que tiene que determinar, tiene menos de un año, empezó como en finales de febrero, creo recordar, con el tema de la patente, y obviamente hay 4 personas que piden la patente, y al que se lo tiene que dar una de ellas. Al que se la dé, los otros 3 van a protestar. Y va a haber un nuevo juicio. Y esto, si se lo da al mismo o se lo da a otro, los otros también van a protestar. Y esto va a ser eterno. O sea, van a estar ahí. Entonces esto puede durar años, décadas. O sea, yo sé, 12 años, 20 años. Hay que acordarse, por ejemplo, el caso de la patente de la radio, que reclamaba Tesla, que se resolvió como 30 años después. Sí. O sea, estas cosas van muy despacio cuando son cosas con mucho dinero y que involucran a mucha gente. Entonces, Carpentier quiere reforzar ese punto, el punto bioético. Y quiere que, por razones éticas, por posibles implicaciones en humanos, se paralice, se relaje la investigación en este campo, pero yo creo que ahí también podría haber un poquito, si somos deslenguados, un poquito de interés por parte de ella, de que el pastel no se lo quiten. Si el ADN es el libro de la vida, CRISPR podría ser la piedra roseta que nos ayuda a entenderlo y a reescribirlo. ¿Qué expectativas se abren ante este nuevo sistema de edición de genes? Las expectativas son tremendas, sobre todo por el tema de lo específico que es el sistema. El sistema realmente te permite cortar y pegar algo en un sitio muy muy concreto del ADN. Y el ADN, que se divide en
en el ADN humano, por ejemplo, en genes, en otras cosas que se llaman pseudogenes, y después una serie de lugares, de Loki, lugares donde se acoplan una serie de proteínas, de sustancias que permiten que se exprese, que se, digamos, se active un gen, o que no se active un gen, y todo un sistema de control, vamos a poder influir mucho en esos sistemas de control. Entonces vamos a poder, por ejemplo, utilizar bacterias, olvidémonos de humanos y de parmagéticos, vamos a usar bacterias como fábricas, y vamos a poder conseguir alterar el mecanismo de activación de que la bacteria fabrique ciertas sustancias, por ejemplo penicilina. Entonces, hoy en día la penicilina que se usa habitualmente para los diabéticos está fabricada por bacterias. Son bacterias que no tienen en su genoma la penicilina. Yo le añado un gen y hago que la bacteria produzca penicilina. Bien, pues hay un mecanismo de regulación que hace que la bacteria, en ciertas circunstancias, diga, bueno, ahora prefiero no fabricar penicilina, prefiero comer, porque si no me voy a morir. Y entonces, tú puedes alterar esos mecanismos de regulación utilizando este tipo de técnicas. Y hacer que la bacteria, incluso cuando se está muriendo de hambre, fabrique más penicilina, ¿no? Y que exagerar hasta el extremo toda su biología para que haga lo que tú quieres exactamente que haga. Pero puedes exagerarlo hasta el extremo de que no muera, claro. De que después se pueda, entonces la parte de consumo energético, entonces la bacteria se convierta en comer y fabricar penicilina, nada más. Y deje de hacer otras cosas que podría hacer. Eso lo podemos hacer con CRISPR-Cas. Es decir, vamos a poder diseñar organismos vivos que hagan lo que nosotros queremos con un control, como si estuviéramos diseñando un circuito eléctrico. Un circuito eléctrico, yo hago que la electricidad se mueva por ciertos circuitos, resistencia a condensadores, y que haga exactamente lo que yo quiero, y que no haga nada más que lo que yo quiero. Produce calor, claro, el circuito eléctrico se calienta, eso es el único defectillo que tiene el circuito eléctrico, ¿no? Y yo puedo tratar incluso de diseñar circuitos eléctricos que consuman poca potencia, que produzcan poco calor, ¿no? Pues lo mismo voy a poder hacer con las bacterias. Entonces, lo que se va a poder hacer es absolutamente revolucionario. Los jóvenes de hoy posiblemente nos enfrentemos a un futuro bastante incierto, con un mercado laboral difícil, con una mayor presencia de la tecnología y la inteligencia artificial, y con una sociedad que intenta adaptarse a él. En ese contexto, ¿hacia dónde cree que puede evolucionar nuestra sociedad de aquí a 2050, por ejemplo? Yo creo que no cambie mucho, yo creo que no ha cambiado mucho, claro, en los detalles sí, pero las relaciones humanas no han cambiado tanto, creo yo, desde el principio del siglo XX hasta ahora, ¿no? Hombre, ha habido cambios. Por ejemplo, yo no sé si sabéis que la gente no se enamoraba hace 200 años, que la gente no se casaba por amor, eso no existía, eso es un invento del siglo XIX. En el siglo XIX se crea esa imagen de que hay que enamorarse para casarse y... O sea, esto era una cosa el amor era una cosa de juventud y de cosas fugaces. En lo que era la vida, el amor era completamente secundario, ¿vale? Eso lo crearon novelas y cambió la actitud de las personas en cómo se relacionaban, ¿no? El casarte, el comprometerte con una pareja para tener hijos era una cuestión estrictamente económica, familiar, de relaciones en la ciudad en la que tú vivías, ¿no? Y el amor era una cosa completamente secundaria, ¿no? Lo que pasa es que hoy en día pues pensamos en Cleopatra y Marco Antonio como si estuvieran enamorados y el amor fuera importante. Eso es completamente mentira, desde el punto de vista histórico. Claro, ese tipo de cosas sí van a ocurrir, es decir, de aquí a 50 años va a haber cambios en nuestra manera de relacionarnos como personas. Porque vamos a tener las nuevas tecnologías, porque nos vamos a relacionar más a través de por redes sociales, de internet, etcétera, que vamos a relacionarnos incluso con máquinas. Es decir, en muchos casos no vamos a saber si con quien nos relacionamos es una máquina o es un humano. Entonces puede haber nuevas relaciones máquina-humano que ahora no son concebibles porque ahora es muy fácil hacer la diferencia. Pero de aquí a 50 años probablemente esa diferencia sea más difícil. Pero en líneas generales yo creo que va a cambiar poco. La humanidad y lo que somos, lo que nos hace humanos, va a seguir estando ahí presente. Y yo creo que va a haber muchos movimientos de gente a favor de mantener lo humano de los humanos, ¿no? La humanidad de la sociedad y que va a hacer que no va a haber coches voladores, ni va a haber cosas así muy exóticas, porque es una cosa que entraña un enorme peligro, ¿no? Necesitamos tener carreteras, necesitamos tener cosas muy guiadas para que no haya conflictos. Pero en las relaciones humanas yo creo que se van a integrar las máquinas como un elemento más y que nos van a facilitar muchas cosas.
Pero yo no creo que los jóvenes vayan a tener muchos más problemas de los que han tenido hasta ahora, y que la competencia con las máquinas no va a ser tan exagerada como que las máquinas os van a quitar el trabajo y no vais a poder sobrevivir, no vais a poder competir con las máquinas. Las máquinas van a ser un complemento, van a ser un nuevo instrumento, van a abrir nuevos puestos de trabajo que ahora no son concebibles, y eso pues va a hacer que la vida de los humanos, en mi opinión, sea mucho más rica y mucho más interesante, y va a tener cosas muy diferentes a la actual. Estamos terminando ya la entrevista. ¿Ha mencionado alguna vez que lo más importante en ciencia no son las respuestas, sino las preguntas? ¿Hay alguna pregunta que le hubiera gustado que le hiciéramos? ¿O algún comentario que quiera dejar para acabar la entrevista? Pues la verdad es que no lo sé, no lo había pensado. Una pregunta muy interesante, una cosa muy interesante es eso, es que no olvidéis que vuestro papel es muy importante, ¿no? O sea, obviamente todos trabajamos para lo nuestro, ¿no? Queremos ser felices, queremos, pues esto de felicidad también es moderno, queremos tener una buena familia, buenos amigos, tener dinero, poder hacer las cosas que nos gustan, etcétera, etcétera. Pero no hay que olvidar que eso está integrado en una sociedad que tiene la capacidad de ofrecérnoslo o no, de facilitarlo o no facilitarlo. Lo que tú hagas en tu vida, sois muy jóvenes todavía, va a influir mucho en todo el entorno en el que tú te muevas, ¿no? Y cuanto más tú aportes a la sociedad que te rodea, más beneficios vas a poder obtener de esa sociedad y vas a poder exigirles, ¿no? Hay que tener una responsabilidad social en las cosas que hacemos. No solo tenemos que mirarnos a nosotros mismos, en nuestros entornos cercanos, la familia, amigos, etcétera, sino tener una visión un poco más allá y ver que muchas de las acciones que nosotros vamos a hacer en nuestra vida, muchos de los caminos que nos vamos a marcar, van a tener una influencia a medio o largo plazo en gente que está muy alejada de nosotros, ¿no? Entonces yo creo que es importante que todos los jóvenes seáis conscientes de que tenéis un papel muy importante en nuestra sociedad, ¿no? Y que queremos o debemos de tratar de hacer todo lo posible porque nuestro país pues vaya mejor, un país muy rico, con un buen clima. Aquí en la Costa del Sol estamos muy bien, se vive muy bien, no debemos de perder nuestra identidad como andaluces, como españoles, pero debemos de saber que tenemos que aprender y ganar lo máximo posible para que podamos ofrecer y devolver a la sociedad todo lo que nos está dando, muchas cosas, ¿no? Nosotros vivimos muy bien comparado con cómo viven la gente joven de vuestra edad en otros lugares del mundo. Y eso lo tenemos que ser conscientes de ello y saber que ha sido resultado del trabajo de nuestros padres, de nuestros abuelos, y que es nuestro trabajo el seguir logrando que eso se mantenga así y que la sociedad en la que vivimos siga progresando y siga mejorando y tenga futuro, ¿no? Yo creo que eso es lo que yo comentaría al final. Pues muchas gracias por la entrevista. Un placer haber estado aquí con usted y esperamos verle en cualquier otra ocasión. Por supuesto, sin lugar a dudas. Muchas gracias.